Continuamos con el segundo Congreso Nacional de Peritos Incus y ahora vamos con el siguiente ponente, es el licenciado Leopoldo Rodríguez. Su ponencia, accidentes viales, factores, elementos y técnicas para el informe pericial. El licenciado Leopoldo Rodríguez nació en el estado de Guanajuato, estudió la licenciatura en criminología en la Universidad Autónoma de Querétaro, perito en criminalística, ha actuado como perito de parte a nivel local y federal, tanto en tribunales civiles como penales. Ha cursado diversos diplomados en ciencias forenses, entre ellos la física aplicada a la criminalística, casos prácticos, Universidad Autónoma en Querétaro. Profesionalmente se ha desarrollado en los últimos 3 años por ser perito auxiliar en INCUS, Agencia y Buró de Servicios Periciales, líder en la República Mexicana. Estamos contigo, adelante, Leopoldo Rodríguez, escuchemos. Sí, muy buenas tardes a todos y bueno, es un placer estar aquí en este Congreso Virtual de Peritos Incus, así que pues debido a la situación pues, que nos encontramos actualmente, pues sí, pues tuvimos que pues realizar así que este nuevo formato y bueno, esperamos que pues la experiencia sea pues así que satisfactoria y puedan pues, llevarse un conocimiento pues significativo. Ok, bueno. En este caso, el tema que yo voy a exponer el día de hoy es sobre hechos de tránsito terrestre, sobre lo que son factores, elementos y técnicas para el informe de pericial. Entonces, vamos a comenzar. Ok. Ok, muy bien. Bueno, en este caso, ¿por qué hablar sobre la materia de hechos de tránsito terrestre? Bueno, es importante pues tener este conocimiento sobre la dimensión de esta problemática a nivel mundial. De hecho, como menciono, a nivel global es una de las principales causas de mortalidad. De hecho, según la OMS, en el año 2016 ocupó el 8º lugar en cuanto a causa de mortalidad, y esto se traduce en pues, que desgraciadamente ese año pues, fallecieron 1.4 millones de personas. De hecho, también se menciona que, por ejemplo, lo que es el decenio, un proyecto que elaboró lo que es la ONU sobre el decenio, sobre hechos de tránsito terrestre, sobre seguridad vial, mencionaban que si no se toman medidas para revertir esta situación, pues iba a empeorar esta situación, iba a ocupar lo que era el 5º lugar en cuanto a causas de mortalidad a nivel mundial, y eso se podría traducir en lo que es pues el fallecimiento de 2.4 millones de personas. Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo una estimación sobre el impacto económico que tienen los hechos de tránsito terrestre en cada nación. En este caso, ellos manejan lo que es un estimado entre el 1 al 3% de afectación en lo que es el Producto Nacional Bruto. ¿Okay? Ahora bien, hablando así que ya en concreto aquí en México, según cifras del Instituto Nacional de Salud Pública, a nivel mundial México se ubica en el 7º lugar y a nivel Latinoamérica en tercero en cuanto a cantidad de personas fallecidas debido a hechos de tránsito terrestre. De hecho, cada año se estima, se tiene el dato de que fallecen alrededor de 22,000 personas. De estas, por ejemplo, lo que es la población de niños y jóvenes tiene un rango de edad entre los 5 y los 29 años, es la primera causa de mortalidad. Asimismo, también en lo que es adolescentes, desgraciadamente, pues también es pues, una de las principales causas de pues, fallecimientos de este grupo demográfico. Ahora bien, de la totalidad de las víctimas de estos hechos se encuentran lo que es los usuarios vulnerables, que son los motociclistas, los peatones y los ciclistas. En este caso, de la totalidad de las personas afectadas por estos hechos, el 23% son motociclistas, el 22% son peatones y el 3% corresponde a los ciclistas. En este caso, en cuanto a los peatones, es importante mencionar que en más del 50% de los casos, desgraciadamente, las personas fallecen en el acto. Esto ya pues podemos ya ver un poco sobre todo lo que es la educación vial con la que contamos aquí en México, que pues no es pues, la ideal.
Bueno, asimismo, bueno, retomando un poco los datos que recabó la Organización Mundial de la Salud, bueno, se observa que, por ejemplo, hay mayor incidencia de fallecimientos por hechos de tránsito terrestre en países denominados en vías de desarrollo. Ok, ahora sí hablan sobre la investigación de hechos de tránsito terrestre. Bueno, ¿qué es el hecho de tránsito terrestre? Este caso es una técnica multidisciplinaria, pues ahí ocupamos lo que es conocimientos de distintas ciencias, disciplinas y técnicas para la elaboración de nuestro estudio. En este caso, lo que es hecho de tránsito terrestre se encarga del estudio de los sucesos que, derivados de la circulación vehicular, terminan lo que es el impacto o el contacto entre ya sea un vehículo automotor y otro vehículo automotor, un objeto o una persona en caso de los atropellamientos. Al perito le corresponde determinar lo que son estudiar lo que son las circunstancias, las condiciones en las que se dio el hecho de tránsito terrestre para con ello llegar a una conclusión de cuál fue la causa del mismo. En algunos casos, por ejemplo, en países como Chile, que lo vamos a ver un poco más adelante, la labor del perito no solo se queda en lo que es el estudio del hecho de tránsito en sí, pues de determinar la causa, sino que también van un poco más allá, que es a partir de estos elementos, de estos estudios, ellos elaboran lo que es recomendaciones e incluso algunos proyectos o propuestas para prevenir este tipo de hechos. Eso lo veremos un poco más adelante. Muy importante que lo abordemos, pues la labor del perito consiste en identificar las causas, más no determinar responsabilidades. Esto lo comento porque sí, bueno, experiencia personal, pues sí he llegado a ver casos en que, pues, que gente de la sociedad en general e incluso algunos abogados, cuando solicitan informes para elaborar este tipo de dictámenes, pues sí suelen hacer ese tipo de preguntas de, oye, pero tú como perito puedes decir de quién fue la culpa o sobre quién recae la responsabilidad de que haya ocurrido este hecho. Pues no, así que la labor del perito es realizar un estudio técnico, así que aplicando una metodología científica para dar solución a una problemática en la cual está involucrado un hecho de tránsito. Identificar los factores, causas que originan este hecho de tránsito. Ya lo que es deslindar responsabilidades, esto ya es, así que exclusivamente competencia de la autoridad con la que se está llevando el asunto. Entonces, pues sí, hacer hincapié en esto. Bueno, y no solo es aquí en hechos de tránsito terrestre, también en otras materias de la criminalística o de la ingeniería. Así que responsabilidades, eso sí no corresponde al perito, sino a la autoridad. Ok, vamos a ver un poco ya lo que es el tipo de, el tipo de hecho de tránsito que es. Por ejemplo, puede ser un choque, una colisión entre vehículos, un atropellamiento. Bueno, una vez identificado el tipo de hecho de tránsito inicial, pues plantear una posible dinámica de cómo ocurrió el hecho. Y esto también nos puede apoyar para brindarnos pues lo que es una línea de investigación que se puede seguir. Posteriormente sigue lo que es la selección y recolección de datos. Esto es revisar todos los indicios, revisar los elementos que componen el lugar de investigación o el hecho. Así que abordarlos particularmente para con ello hacer una discriminación de cuáles están relacionados con los hechos y te pueden brindar elementos para lo que es tu dictamen pericial. Y una vez realizado este proceso de discriminación, se procede a lo que es el trabajo de gabinete o el descarte de información para finalmente pues, tener bien identificado cuáles elementos pues se utilizarán para el informe pericial. El siguiente paso es lo que es la confrontación. Una vez que ya tienes el análisis o obtuviste la información a detalle de cada uno de estos elementos, lo contrastas con tu hipótesis. En este punto hay dos escenarios,
que se compruebe la hipótesis o que se niega. Si se niega, entonces es regresar sobre los pasos, plantear una nueva hipótesis y con base en ello, bueno, realizar una nueva confronta. Como dicen, es adaptar la teoría a los hechos y no los hechos a la teoría. Y una vez que se tiene así que la confirmación de la conclusión, digo, de la hipótesis, ya podemos proceder a lo que es la elaboración de una conclusión, que esto es determinar cuál fue la causa o el factor, bueno, cada causa del hecho de tránsito terrestre estudiado. Bueno, en este caso se maneja como un ciclo porque derivado de un dictamen pericial en hechos de tránsito, por ejemplo, digamos, de este dictamen, posteriormente se puede, por ejemplo, hablar de lo que es una evaluación de daños y entonces inicia nuevamente este ciclo de lo que es la investigación. Okay. O en este caso también vamos a ver lo que es el trinomio, que interviene en los hechos de tránsito terrestre. En este está compuesto por lo que es la persona, que son los conductores o peatones, según sea el caso, el vehículo con el cual se produjo el hecho de tránsito, y el medio ambiente. Aquí es lo que es la vialidad en la cual ocurrió el hecho de tránsito, así como las condiciones atmosféricas. Bueno, atmosféricas, de iluminación, en qué condiciones se encontraba la vialidad, en caso de las personas, pues en qué estado se encontraban al momento de estar operando la unidad. Por ejemplo, si venían realizando una conducción adecuada o de riesgo. En el caso de los vehículos, puedes ver el tipo de vehículo, si este vehículo cumple las características para transitar por cierto tipo de vialidades, en qué condiciones se encontraba el sistema de frenos. Así que, así que estos son algunos ejemplos de lo que se puede investigar en cada uno de estos componentes del trinomio. Ok. Bueno, en este caso el siguiente punto que abordar es lo que es la cadena de custodia. Este es un proceso fundamental en la investigación pericial, sobre todo en hechos de tránsito terrestre. Cadena de custodia es el procedimiento mediante el cual se realiza lo que es la observación del lugar de los hechos, la identificación de los indicios, su registro, fijación, levantamiento y traslado al laboratorio para que se les hagan las pruebas concernientes o adecuadas. Entonces, en este caso es fundamental contar con una correcta cadena de custodia, pues nos permite tener lo que es el lugar de investigación lo más cercano posible a la condición primigenia, en la cual ocurrió el hecho de tránsito terrestre. Derivado de una correcta cadena de custodia, se puede obtener información precisa, con la cual el perito puede realizar un estudio, lo que es pues preciso, certero, que le permitirá acercarse lo más posible a la histórica. Los únicos que la conocen son aquellos que dieron en el hecho en cuestión. ¿Okay? En este caso vamos a ver sobre algunas herramientas para de información que actualmente derivado del gran desarrollo tecnológico que tiene su labor pericial. En este caso vamos a ver que uno sería los que son para recolección de datos. En este caso pongo dos ejemplos. Uno sería la aplicación Clinometer. Así que estas aplicaciones de hecho están disponibles para dispositivos móviles, siendo más concretos para dispositivos Android. Bueno, por ejemplo, en el caso de Clinometer, esta aplicación permite obtener lo que es inclinación de superficies. Por ejemplo, cuando se está, digamos, así muy concretos, cuando se hace una medición, se quiere obtener lo que es el cálculo de velocidad a partir de una huella de frenado. Bueno, los datos que tienes que obtener para hacer esta labor es, primordialmente, conocer la longitud de la huella de frenado, el tipo de suelo, y derivado del tipo de suelo, conocer el coeficiente de fricción y también conocer lo que es el grado de inclinación. Eso es que dependiendo si es pendiente o ascendente o descendente, así que se aplican distintos criterios que te dan resultados distintos. Ahora bien, en el caso de las aplicaciones de acelerómetros, en este caso aquí están lo que es Sensor Kinetics y Accelerometer Monitor, es con mi inglés.
En este caso, funciona a partir de que ya varios dispositivos móviles, modelos de celular, ya tienen integrado lo que es un acelerómetro. Entonces, ocupando este aditamento, pues que pueden funcionar de esta manera en dispositivos móviles. Un ejemplo del uso que se le daría, por ejemplo, si el perito empieza a hacer lo que es recrear las condiciones en las que se produce una huella de frenado, esto es conseguir un vehículo de características similares, mismo tipo de llantas, o así que el mismo peso que traía al momento de los hechos. Entonces puede realizar pruebas en las cuales realiza, acciona el sistema de frenos y espera obtener un resultado similar en cuanto a lo que es la huella de frenado. En este caso, el acelerómetro nos permite pues, tener el dato preciso de la velocidad a la que se circula y con la cual se genera una determinada huella de frenado. Ok, el segundo tipo sería lo que es de análisis de datos. Esto, en esta estamos lo que son Accident Crash Calculator y el Accident Recon Calculator. En este caso, como bien dice su nombre, ambas son calculadoras en los cuales puedes ingresar la información que tú vas recabando del lugar de investigación y con ello te puede dar lo que es el cálculo de varios elementos que puedes tener en tu examen pericial. Por ejemplo, la aplicación. Ahí puedes obtener lo que es velocidades por huella de frenado, los coeficientes de fricción más comunes, la velocidad media, entre otros datos. En el caso del segundo, también nos permite conocer lo que es coeficientes de rigidez y la energía de deformación de masas. Esto es, cuando un vehículo presenta ciertas características de daños, se puede hacer una serie de mediciones de los hundimientos que presenta en su estructura para, serie de mediciones, lo que es la medida del hundimiento, la altura en la que se presentó, el ángulo, la dirección que llevan los mismos, y con base en esto, realizar el cálculo de velocidad. Por esto, de hecho, se le conoce como cálculo de velocidades por deformación de masas. Ok. Bueno, ahora vamos a ver un poco sobre experiencias en otros países. Qué tipo de herramientas o técnicas utilizan para su labor pericial. En este caso nos vamos a ubicar en algunos países de América, empezando por los Estados Unidos. En esta nación, los vehículos tienen integrado lo que es un registrador de datos de evento, o EDR por sus siglas en inglés. Este es un aditamento que va instalado dentro del motor de los vehículos, con los cuales se lleva un registro de algunos datos. Ahorita lo vamos a ver. Y el segundo sería el recuperador de datos de choque, o CDR por sus siglas en inglés. Como tal, aquí tenemos una pequeña ilustración. Es un kit donde está el hardware y software, con el cual se puede obtener los datos del EDR posterior al hecho de tránsito en estudio. Ok, el EDR, el que es el registrador de datos de evento, como tal, se llega a ver cierta confusión, que algunos lo refieren como una caja negra. En realidad no es así. Más bien se encarga de registrar información, una pequeña cantidad de información. De hecho, son registros de segundos, ni siquiera llega a minutos. Lleva datos del vehículo, como son en qué condiciones se encuentra el sistema de frenos, sistema de frenos ABS, las bolsas de aire, el funcionamiento de los cinturones de seguridad, a qué velocidad va el vehículo, entre otros datos. También nos permite conocer lo que es, por ejemplo, incluso puede incluir lo que es la presión de los neumáticos del vehículo. Okay. Así con la utilización del sistema CDR se pueden obtener datos antes, durante y después del hecho de tránsito. Entre ellos está conocer lo que es la intensidad del impacto que sufre el vehículo, ya sea que lo genere el mismo vehículo o que lo sufra. También nos permite conocer información precisa de la velocidad, dirección y ubicación del impacto. Y también, donde esta información se puede hacer lo que es, podemos plantear varios escenarios y con base en esta información recabada, hacer un descarte y con ello, eliminar escenarios posibles para reducir las posibilidades y tener algo más concreto. Por ejemplo, algo similar que hay aquí en México serían los rastreadores de velocidad que tienen algunos tractocamiones y vehículos de carga y transporte, y en los cuales llevan un registro constante de ciertos datos. Por ejemplo, en un asunto que yo llevé en lo que era Lagos de Moreno, ahí estuvo involucrado un tractocamión
y de hecho contaba con rastreo de velocidad que fue muy útil al momento de poder determinar la ubicación y la velocidad a la cual se produjo un impacto. Y bueno, así como el momento preciso. En este caso, este tipo de rastreadores registran lo que es las coordenadas geográficas donde se encuentra el vehículo, el horario, la cantidad de combustible que hay ahí en los tanques. Bueno, también es el sistema eléctrico del vehículo, también lleva un registro del voltaje. Y también lo que es lo que es, perdón, el rastreador de la velocidad. De hecho, no solo en tractocamiones, de hecho, bueno, tengo un conocido que trabajaba en lo que era, bueno, esta cadena de tiendas que hay en cada esquina. Me dice que, por ejemplo, ahí es en los vehículos, bueno, vehículos pequeños, digamos, tipo sedán, incluso ahí llevan lo que es rastreadores de velocidad, bueno, sí, rastreadores, pues también llevan este registro. Entonces, pues es una herramienta que pues, suelen usar bastante las empresas. Okay. Bueno, en este caso aquí hay un pequeño esquema en el que podemos ver cómo es el procedimiento, bueno, a rasgos generales para la obtención de datos de lo que es el EDR. Entonces, en este caso, como comentaba, este dispositivo está instalado en los motores de los vehículos. Posterior hecho de tránsito con el equipo de recuperador, se puede acceder al dispositivo, obtener esta información por medio de un software y plasmarlo, por ejemplo, en un formato PDF. Ok. Bueno, ahora ver el caso de Colombia. En este caso, ellos siguen, revisan ciertos criterios, ciertos pasos para el abordaje de su estudio de los hechos de tránsito. El caso primero es determinar la magnitud del hecho de tránsito. Esto es, bueno, pues el daño que se causó derivado del mismo, si hay lesionados y también determinar la gravedad de las lesiones o de los daños. Bueno, en estos casos también se maneja lo que es brindar atención, bueno, si hay víctimas que todavía pueda ayudarse, pues brindar esa atención, pero solo si se cuenta con la capacidad para hacerlo, si no, de lo contrario, pues es mejor no acercarse, que puede hacer uno más daño. Ok, una vez realizado esta valoración inicial, se procede a lo que es proteger el lugar de investigación. En este caso también identifica las zonas o incluso los testigos, posibles testigos. Una vez recibida esta información, se levanta lo que es, bueno, se realiza lo que es el acta del hecho, detallando en qué condiciones se encuentra el lugar de investigación. Esta es la elaboración de un informe inicial de primer respondiente. Ok. Posterior a esto, se procede a lo que es determinar el tipo de hecho de tránsito, como ya comentado en un ejemplo anterior, es determinar, bueno, si es una colisión, una caída, un choque, un atropellamiento. Ahora bien, ya con esta información inicial, se procede a lo que es elaborar una hipótesis sobre la dinámica de cómo ocurrió el hecho, cómo fue que tuvo lugar, cómo se desarrolló el hecho de tránsito en cuestión. En este caso también ellos indican, bueno, es un paso importante es identificar dónde se produjo el primer impacto entre los vehículos involucrados. Posteriormente ya es lo que es proceden a la descripción del lugar de investigación. Esto es ya la labor de lo que es identificación de indicios, registro, fijación fotográfica. Entonces, como tal, esto se refiere a lo que es la labor de cadena de custodia. Ok. Bueno, volviendo un poco lo que es la fijación fotográfica y planimétrica. En este caso, ellos consideran que se deben registrar los siguientes elementos. En algunos de ellos son, por ejemplo, vidrios y restos líquidos. Vidrios, bueno, realmente son de los parabrisas o de los espejos de los vehículos involucrados, que estallan, bueno, se rompen después del impacto. Restos líquidos, por ejemplo, puede ser la presencia de combustible, de algunos aceites, bueno, que pueden estarse derramando del vehículo, bueno, en algunas ocasiones rastros hemáticos, sangre, según sea el caso. También está ubicar lo que es la posición final de las víctimas y la posición final de los vehículos. Bueno, estos datos nos permiten lo que es establecer pues una probable dinámica del hecho con base pues en las posiciones en las que terminan los vehículos posteriores al impacto. Bueno, vehículos o personas posteriores al impacto. Ok.
Bueno, también ellos lo que abordan es lo que es ancho y longitud de huellas de frenado. Aquí es tomarla, auxiliándose de equipo especializado de precisión, se realiza la toma de emisiones de estas y para con ello, pues, por ejemplo, realizar pues, cálculo de velocidades por huella de frenado. Asimismo, se debe realizar una descripción de la vialidad, las características, si era un camino urbano, un camino de terracería, el ancho de la vialidad, de cuántos carriles está compuesto, el tipo de piso, en qué condiciones se encontraba al momento del hecho de tránsito, entre otros datos. Ok, una vez recopilada esta información, se procede a lo que es ya el análisis, estudio de gabinete de la información recabada. En este caso, se debe proceder a lo que es relacionar el lugar y el punto de impacto, la ubicación y deformación de masas. Esto es para determinar, por ejemplo, con un poco la dinámica del hecho, la dirección que llevan los vehículos antes del impacto, qué velocidad iban, es que también determinar la trayectoria que tomaron posterior al impacto. Asimismo, también está lo que es establecer en qué carril de circulación si venía circulando el vehículo en cuestión. Así que todo esto nos permite establecer una dinámica de los hechos. Ahora bien, en el caso de Ecuador, su procedimiento para el abordaje del área del lugar de investigación pues es similar al que se realiza en Colombia. Es que, por ejemplo, aquí algo interesante es que ellos emplean lo que son drones, con los cuales se hacen videograbaciones y tomas fotográficas aéreas. De hecho, los de los drones generalmente se puede utilizar tanto para identificar o ubicar en el espacio de investigación lo que es los vehículos participantes, pero también en algunos casos se utiliza para lo que es realizar levantamientos topográficos, conocer pues cómo está configurado el área o el lugar donde ocurrió el hecho de tránsito. En estos casos, ellos pueden realizar videograbaciones y fotografías a una altura de hasta 400 metros, y en cuanto al caso de la videograbación, pueden realizarla de hasta 25 minutos. Es el caso de Ecuador. Ahora bien, en el caso de Venezuela, ellos, entre las herramientas que ocupan está lo que es la animación forense 3D. En este caso, para realizar este tipo de recreación o emplear esta herramienta se requieren equipos de precisión. Generalmente suele ser equipo fotográfico de alta definición y lo que se tiene que, procedimiento a seguir es que se debe hacer una fijación fotográfica muy minuciosa y a detalle. Así que tener dentro de esta imagen, tener así que referencias claras de la ubicación de cada uno de los elementos del lugar de investigación para que posteriormente con esta información se recree en tercera dimensión por medio de un software y con ello poder establecer, por ejemplo, se puede utilizar para lo que es una recreación de la dinámica de los hechos. Así que una simulación de cómo fue que ocurrió. O que también está lo que es la inspección técnica virtual. Esta se realiza por medio de fotografías panorámicas de 360 grados. En ese caso también, con esta técnica, por ejemplo, en Europa, siendo más concretos en Alemania, así que gracias a un registro minucioso, ya sea por medio de fotografía o videograbación, se puede hacer una recreación virtual del lugar de investigación y con tecnología de realidad virtual se puede regresar al lugar de investigación y revisar revisar a detalle o ver si hay algún elemento que se haya apreciado mal en que en la investigación inicial, en el procesamiento, o también, contar con las condiciones, recrear, en este caso se puede ocupar en hechos aunque también puede ser en otro tipo de hechos, digamos, para una ocupar pues esta herramienta. De hecho, también lo llegan a ocupar, por ejemplo, en Scotland Yard, en Inglaterra. En el caso de Chile, quien realiza las investigaciones de hechos de tránsito terrestre es el Departamento de Investigación Vial de Accidentes de Tránsito. Para ellos, el procedimiento que ellos siguen para el abordaje del estudio es el siguiente.
primera instancia acude personal a realizar una inspección visual del lugar de los hechos. Esto implica pues determinar que cumpla ciertas características para que posteriormente se pueda proceder a que ingrese el equipo de peritos para realizar lo que es el procesamiento del lugar de los hechos. En este caso es ver la magnitud de los hechos, el tipo de hecho de tránsito que ocurrió, si hay cierta magnitud en cuanto a los daños, lesiones. Por ejemplo, no es lo mismo pues, realizar una investigación, digamos, de un tractocamión que se impacta contra un autobús de pasajeros a, digamos, un bochito que por alcance pues le deja una bolladura, pues digamos, a otro carro. Entonces es como pues podremos hablar un poco de una jerarquización en cuanto al tipo de hecho de tránsito que se va a investigar. Ahora bien, si la escena cumple con los requisitos, se procede a lo que es el procedimiento del lugar de investigación, es realizar la cadena de custodia. Ok, dentro de su procesamiento del lugar de investigación, se debe hacer una descripción de la vialidad, auxiliándose de equipo especializado, esto es flexómetros, aplicaciones, en algunos manejan lo que es una estación una estación con la cual se realiza una serie de tomas fotográficas que permiten tener información a detalle sobre las condiciones en las que se encontraba la vialidad. Ok, posteriormente se procede a lo que es la inspección visual de los vehículos. Esto es para identificar en qué condiciones se encuentra el vehículo, el tipo de daños en qué condiciones se encuentra, el tipo de daños que presenta. Bueno, más comúnmente cuando se realiza un cálculo de velocidades por formación de masas, ahí se hace un análisis comparativo en cuanto a en qué condiciones se encuentra el vehículo después del hecho y en qué condiciones estaba originalmente. Asimismo, en algunos casos cuando también se requiere pues, una evaluación de daños, pues este es un paso fundamental. Ok, una vez recopilada la información, ya se procede a la elaboración del estudio técnico pericial, el cual contendrá la siguiente información, que es los antecedentes administrativos, que esto es el lugar y fecha donde ocurrió el hecho de tránsito, la identificación de los participantes, las personas que participaron en el mismo, el tipo de vehículo, el tipo de impacto que se generó, el tipo de contacto, de hecho de tránsito que se causó. También está lo que es antecedentes de la vía, lo que es jerarquización, esto es clasificar, entonces que identificar si es una autopista, una calle, un camino de terracería. Aquí es tipo de pavimento, el tipo de la superficie de rodamiento, de cuántos carriles está compuesta la vialidad, entre otros datos. Posteriormente, se procede al desarrollo del hecho, que sería la dinámica de hechos. Así que con base en esta información analizada, establecer cómo fue que se desarrolló el hecho de tránsito en cuestión. Y finalmente, por ejemplo, aquí está este punto que mencionaba, que ellos no solo se quedan con el estudio sobre cómo fue que ocurrió el hecho de tránsito, sino que ellos van más allá, derivado de los factores que analizaron, pues ellos brindan lo que son recomendaciones para precisamente pues, evitar que se repitan este tipo de hechos de tránsito, ya sea recomendaciones para con los conductores, con, digamos, los vehículos, pues si no cumplen, tienen ciertas características que los hacen pues más, pues que puedan dar pie a que ocurran de manera más continua estos hechos de tránsito, o también si la vialidad tiene un diseño que no es el adecuado, pues también brindar estas recomendaciones. Y de hecho, hablando de esto, pues podemos ver el uso que se le puede dar a los dictámenes periciales en hechos de tránsito para elaborar estrategias de prevención. Por ejemplo, está lo que es diseño de vehículos, así que también derivado del hecho de tránsito, se puede establecer lo que es, digamos, qué tan seguro es un vehículo. Así que es algo, pues que al menos aquí en México sí, si uno cada año saca una lista de los vehículos más inseguros, entonces pues sí sería algo importante a tener en cuenta para realizar políticas para precisamente pues evitar que ese tipo de vehículos pues estén circulando aquí en México. Por ejemplo, otro sería el diseño de vialidades. Ahí, por ejemplo, se me ocurre lo que es la autopista México-Querétaro. Ahí constantemente se presentan hechos de tránsito, así que, sin alta presión, pero pues es constante. Entonces, ahí, por ejemplo, podríamos hacer un estudio, una propuesta, pues, o sea, qué condiciones presenta
esta vialidad para que se presente de manera constante, frecuente, pues estos hechos de tránsito. Ahora bien, también, por ejemplo, está lo que es señalización y dispositivos para el control de tránsito. Digamos, hipotéticamente hablando, digamos que en una calle, en un cruce, constantemente pues, se presenta lo que es atropellamiento, bueno, que se atropella constantemente las personas. Entonces, ahí podremos ver pues, si se cuenta con señalización adecuada o cuál podríamos integrar para precisamente pues, evitar que se presente este tipo pues, de lamentables hechos. La reglamentación técnica, por un ejemplo podría ser lo que es la norma oficial mexicana para lo que es vehículos de autotransporte y carga de mercancías. No me acuerdo ahorita el dato, el nombre preciso, está bastante largo, pero por ejemplo ya, bueno, lo traigo a colación porque de hecho, o sea, es tal el impacto de este tipo de vehículos en las vialidades que ya se brindan o se elaboran, perdón, lo que es pues normas para este tipo de vehículos, para su circulación, características de seguridad que deben cumplir. También las normas de circulación es lo que es realizar algunas propuestas, mejorar lo que es los reglamentos de tránsito y finalmente lo que es la educación del usuario de la vialidad, pues educación vial, como comento aquí en México, pues sí, pues no es la mejor del mundo, así que hay bastante trabajo que hacer. Así que, bueno, y también va un poco de la mano, ya viendo un poco más lejos, en el diseño de las ciudades, que precisamente es un mal que nos aqueja, es que las ciudades, las vialidades se diseñan en pos de brindar una mayor movilidad de los vehículos en detrimento de brindar mayor movilidad al peatón. Pero bueno, ese ya es otro asunto, ya incluso ya son cuestiones de diseño urbano y de ingeniería. Bueno, en este caso es importante mencionar que todas estas técnicas que se mencionaron van sobre todo para lo que es los primeros respondientes. Ahora bien, ¿qué hacemos en el caso de cuando ya intervenimos como peritos de parte o peritos terceros? Que ya, como tal, nosotros en la mayoría de los casos ya no nos corresponde que es el procesamiento, sino ya es trabajar sobre la información, sobre el trabajo de otro. Ok, bueno, en este caso, sí que en mi experiencia, pues algunos consejos que les podría brindar, por ejemplo, es, bueno, una, no quedarse completamente con todo lo que digan los peritajes oficiales y de las partes. Bueno, así que yo he llegado a observar en algunos casos, bueno, es un mal que nos aqueja un poco, que es que los peritajes suelen resultar muy tendenciosos. Uno que, por ejemplo, uno que me llamó mucho la atención un momento es que en el dictamen solo se dedica a estar desestimando cada uno de los puntos que fue abordando el peritaje de la otra parte. Sin embargo, bueno, o sea, desestimar es sencillo, y lo complejo es proponer algo, una solución, bueno, un razonamiento lógico, una conclusión de cómo ocurrió el hecho de tránsito. Por ejemplo, aquí una herramienta interesante y que yo he llegado a ocupar bastante es la consulta de notas periodísticas. De hecho, hubo un asunto en Lagos de Moreno que se contaba con los dictámenes oficiales que tenían ciertos detalles, ¿no? No eran lo más minuciosos posibles. Entonces, es para complementar esta investigación, fue por medio de notas periodísticas. De hecho, en este caso, para obtener registros fotográficos del hecho de tránsito en cuestión, la verdad, las fotografías que se obtuvieron de lo que es notas periodísticas, pues sí, pues nos permitieron tener una precisión en cuanto a los elementos que estaban en el lugar, bueno, en el lugar de investigación. También otro sería un asunto que revisé allá fue en el estado de Hidalgo, en el cual un tractocamión, bueno, se impactó contra una caravana, así que de la investigación sí, bueno, una de las dudas que teníamos era en cuanto a la zona en la que se presentó el daño. De los dictámenes surgió mucha confusión, sin embargo, por medio de una videograbación de personas que estuvieron en el lugar y de notas periodísticas, pues se pudo tener esta precisión en cuanto a la zona que presentó el daño. Ok, bueno, para finalizar, bueno, en este caso, pues sí es una materia pues importante, personalmente se me hace muy interesante, es un reto pues hacer el estudio de cada uno de ellos y bueno, así que como les comento, sería interesante pues plantear esta posibilidad pues de que el perito, bueno, darle un uso adicional al dictamen pericial como se hace en Chile, por ejemplo, no solo que, así que el perito, esta información que va obteniendo, poder realizar propuestas en cuanto a
pues posibles estrategias que podamos seguir para pues, reducir pues, el impacto de este tipo de sucesos pues, en nuestro día a día. Entonces, pues sí sería, pues ahora sí que sí sería algo interesante que en un futuro pues se pudiese abordar. Así que a fin de cuentas, pues así que pues quién puede conocer también mejor las vialidades que aquel que se dedica a estudiarlas, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Y bueno, quedo ahí a su disposición por cualquier pregunta o duda que tengan. Muchas gracias. Ok. Ok, unas preguntas. Por ejemplo, pregunta Cecilia Isabel Ibarra. En el supuesto de que un individuo tenga un accidente en una vialidad donde no hay cámaras ni ningún testigo, ¿qué probabilidades hay de que el individuo en ese momento del accidente pida un perito para la valoración de daños? ¿Qué tan capacitados consideras está en nuestra dirección de tránsito para dar un análisis y brindar un apoyo adecuado? Bueno, en este caso, bueno, generalmente cuando es, como comento, hechos de tránsito, quien suele intervenir como, pues que el primer respondiente generalmente suele ser un oficial de policía y quienes proceden a lo que es el análisis o el procesamiento del lugar de investigación suele ser los peritos oficiales, que los peritos oficiales son aquellos que trabajan con la Procuraduría, bueno, con la Fiscalía. Bueno, en este caso, yo considero que, o sea, de que capacidades tienen, sin embargo, muchas veces lo que llegan a pecar es en cuanto a la minucia. Bueno, algunos dictámenes que yo he llegado a observar, pues pecan en cuanto a la minuciosidad de su trabajo. Bueno, por ejemplo, en un asunto que llevé, ahí lo curioso fue que fue un hecho de tránsito, pero no hubo registro fotográfico alguno. Entonces, también ahí pues, hablamos un poco de unas falencias en cuanto a pues cómo se realiza la labor de los peritos en esta materia. Ok. Y pregunta Adriana González Gutiérrez, ¿considera que se deben de fortalecer o modificar los reglamentos de tránsito en general para así buscar evitar más accidentes de tránsito? Sí, de hecho eso debe ser una constante, siempre buscar mejorar, así que siempre se van a presentar algunos escenarios que no pueden no estar pues considerados dentro de la reglamentación. Como les comento, muestra de ellos son de las normas oficiales mexicanas que van sacando, por ejemplo, para cierto tipo de vehículos o cierto tipo de transporte. Entonces, pues sí, así que es algo que se debe trabajar continuamente y bueno, así que solo lo único que se puede hacer pues es mejorar y ser más minuciosos, aunque también, por ejemplo, ahí metería mucho lo que es la educación vial, eso sí, pues nos falla constantemente. Bueno, sí que no es raro que, pues bueno, seguramente a ustedes les ha pasado que vas a cruzar una calle de un solo sentido y volteas por ambos lados, porque pues ya sabes que puede ser el caso de que alguien venga en sentido contrario y pues así que ahí quedamos, ¿no? Ok. Pregunta Oscar Octavio Carrillo, ¿el sistema CDR, los vehículos nuevos ya lo tienen instalado o de qué año se les instaló? Este dispositivo en los Estados Unidos, de hecho a partir del año 2013, así que por reglamentación todos los vehículos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, tienen que tener instalado este dispositivo. O sea, así que ya todos traen este dispositivo instalados dentro del motor de su vehículo. Y como mencionan en algunos casos, bueno, antes lo tenían instalado también en lo que era el sistema de bolsas de aire. Ok. Vamos a ir a más preguntas. Pregunta María Teresa. Dice, me gustaría saber si esos programas 3D ya están en México y más o menos de qué costos en órdenes de magnitud estamos hablando. Bueno, estos programas 3D sí ya, bueno, ya están disponibles aquí en México. Lo que sí, bueno, al menos en lo que es el caso de las procuradurías, y sí no tengo el conocimiento, el dato preciso si lo ocupan en hechos de tránsito terrestre. Yo me imagino que sí, así que constantemente, pues, se supone que tienen que estar adquiriendo, así que lo que es herramientas a la vanguardia. Y lo de costos en órdenes de magnitud, sí, disculpe, no entiendo su pregunta, si me la pudiese retratar y con mucho gusto la puedo responder. Ok.
Bueno, entonces, quedo pendiente de si gusta replantearme esta parte de su pregunta, es que no la entiendo, pero si me la replantea con mucho gusto. Y pues así que quedamos aquí, quedo a sus órdenes, y el licenciado Leopoldo Rodríguez, y pues fue un gusto compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Leopoldo Rodríguez Mireles, perito en INCUS. Muchas gracias por esa ponencia. La importancia de los accidentes viales, y es fundamental las acciones que lleva a cabo un perito, con la importancia de ese dictamen. Vidas humanas implícitas siempre, consecuencias terribles, pues las hemos visto. Y los peritos juegan un papel fundamental. Muchas gracias, licenciado Leopoldo Rodríguez. Un placer. Bueno, tenemos un receso de este momento de 14:30 horas, faltan 5 minutos. Será de 2:30 de la tarde a 3:30 de la tarde, un receso para un descanso. Pero antes, yo quisiera ir con el ingeniero Diego Andrade para que en su experiencia nos pueda dar un resumen del avance de este segundo Congreso Nacional de Peritos INCUS bajo el tema La Nueva Era Pericial. Un avance, un resumen, pues hasta este momento, mi querido Diego. ¿Me escuchas? Diego Andrade. Aquí estoy. ¿Sí me escuchas, Leopoldo? A ver. Es parte que es el desfase, ¿no? Que tenemos de repente. Bueno, entonces, continuamos en esta cobertura informativa del segundo Congreso Nacional de Peritos INCUS en el formato virtual. Y mi querido Diego, ingeniero Diego Andrade, danos un resumen hasta este momento. Llevamos medio día ya de avance de este Congreso. Un resumen de las ponencias, lo que hemos escuchado, la riqueza implícita, por favor. Gracias, estimado Leopoldo Farril, a todos los que nos están haciendo favor, congresistas de este segundo Congreso Nacional de Peritos INCUS, de estar siguiendo. Pues creo que más allá de lo que yo pudiera decir, cada uno de nosotros tendrá que hacer su conclusión, su síntesis de cada uno de nuestros panelistas. Quiero resaltar que todos y cada uno de ellos, cada uno de nosotros, hemos hecho un esfuerzo. Nos dio nervios, nos ha dado nervios estar en esta modalidad, y al igual que ustedes que están participando, pues también tuvimos que vencer esos nervios, ese miedo inicial para estar aquí en este segundo congreso. Evidentemente, esta situación pues nos implica, me refiero a la situación internacional, la situación de esta famosa pandemia, pues nos implica esforzar y cambiar nuestro chip en muchos sentidos, ¿no? Y este es uno de ellos. En lugar de posponerlo, en lugar de cambiar hacer la idea de alguna otra fecha, que evidentemente pues no teníamos para cuándo, pues el reto fue iniciar con esta modalidad y agarrar el toro por los cuernos. Entonces, más allá, insisto, de hacer una síntesis, es agradecer nuevamente a cada uno de nuestros ponentes y sobre todo a cada uno de los congresistas que están conectados. Tenemos ahorita cerca de 50 de todo el país, hay que aclararlo. Todos los estados de la República están participando aquí con nosotros, y algunas ligas se fueron incluso al extranjero. Evidentemente, al terminar el Congreso va a estar disponible en nuestra página web, ya se ha hecho mención, www.incus.mx, y sobre todo para que se comparta esta realidad y este esfuerzo que todos, insisto, todos, panelistas, congresistas, estamos haciendo, equipo staff tan importante de INCUS que ustedes no los están viendo, pero tenemos a la licenciada, por ejemplo, a la licenciada Cristina Baltasar, trabajando también detrás de estas cámaras en la organización, y simplemente agradecer
simplemente agradecer su paciencia, agradecer su esfuerzo.